Shalom, familias del Eterno. Bienvenidos a la proclama de hoy. Les habla la salmista Zulenia Albornoz, por la gracia del Eterno. Les invito a que le den clic a me gusta y compartir en redes sociales con familiares y amigos. El día de hoy estaremos realizando un pequeño estudio sobre la parashá número 8, titulada Vayislat, que significa el envío. En el libro de Bereshit, Génesis 36, del 1 al 43, de los descendientes de Saúl. Estaremos leyendo del versículo 36 hasta el versículo 8. Estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, Adá, hija de Elón, el leteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y de Beshamá, hija de Ismael. Hermana de Nebiaot, Ada le dio a luz a Esaú, a Elifaz. A Basemat dio a luz a Rauel. A Olibama dio a luz a Jeus y a Jaalaán y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, todo en cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni en la tierra donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú era Edom. Así como hemos venido estudiando a los patriarcas desde Abraham dentro de las promesas de nuestro Señor, también es de suma importancia el estudio de Edom, porque tenemos que reconocer dentro de la Biblia y en la actualidad quiénes son los edomitas. Por alguna razón no hemos profundizado en ellas, aunque no nos estaremos extendiendo, pero mencionaremos algunos aspectos importantes. Este capítulo está totalmente dedicado a las generaciones de Esaú. Pero primero entendamos algunos conceptos. Esaú dice la Biblia que es Edom. El significado en hebreo para esta palabra es rojo. Entonces, lo podemos ver en una descripción en Génesis de cómo era Esaú. Decía que él era peludo y de cabellos rojizos. Entonces, nos damos cuenta que esta palabra, Edom, y la palabra Seir, que significa peludo, describen a Esaú. Esaú se convirtió en una nación que, mencionada en este capítulo 2 veces, dice, la nación Esaú es Edom, es decir, que debemos tenerle importancia porque se refiere insistentemente en el capítulo sobre este nombre 2 veces. La familia de Esaú se estableció al sur del mar Muerto. Su capital es Petra, una ciudad excavada en la roca. Muy famosa, las ruinas se encuentran todavía existentes. También es importante destacar que Edom está dentro de las profecías y han sido cumplidas, y las podemos ver en Isaías 11, Jeremías 49, Ezequiel 25 y Abdías 1. Esaú era indiferente a los valores de la familia y, para empezar, no valoró su primogenitura. La cambió por un plato de lentejas. Se casó con cananeas, aún sabiendo que sus padres no aprobarían, y les causó gran aflicción al unirse ellas en matrimonio. Luego se casa con una de las hijas de Ismael. Era insensible a las realidades espirituales. Estas facetas en su carácter son la razón por la cual el Señor escogió a Jacob en vez de a Saúl. Y podemos ver esta personalidad al descubierto en Abdías 1. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como águilas, y aunque entre las estrellas pongas tu nido,
de ahí te derribaré, declara el Señor. Esaú se convirtió en un pueblo de más de 100.000 hombres en poco tiempo, pero el orgullo de sus corazones equivalía a una verdadera declaración de independencia. Es como cuando el alma dice que es capaz de vivir sin Dios y no lo necesita. Así era Esaú. En Malaquías 1 dice: Jehová, amé a Jacob y a Saúl lo aborrecí. Podemos observar que estas frases no expresaban una emoción de Jehová, sino que era una elección con un propósito divino. Una relación especial en la cual el pacto que había entre Jehová y el hombre se cumplía. Entonces, amó a uno y aborreció al otro. Pero entendamos un poco el significado de la palabra aborrecer. En hebreo significa amar menos. Esta declaración en Malaquías fue hecha 1000 años después de que todo esto aconteciera, en el versículo de Génesis 36. Entonces el Señor lo amó menos, porque su corazón orgulloso se alejó de Elohim. Aun cuando Jacob resaltaba que el Señor, el ángel de Jehová, lo bendijera, antes de ir a su encuentro, él clamaba al Señor para que lo bendijera. Esaú hizo todo lo contrario, se alejó más y más del Señor. Entonces, luego que este pueblo edomita decidiera actuar y pensar como lo hizo, ha confirmado por medio de la historia la evaluación de Dios hacia este pueblo. No era una evaluación incorrecta, sino la adecuada. Más adelante, Esaú se va a la tierra de Seir porque no podían habitar juntos. Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Registrando acá en este versículo el origen de los amalecitas que moraban en el desierto. Ya nos damos cuenta una de las primeras mezclas en las cuales empezaron a surgir diferentes pueblos de estos edomitas. Se esparcieron por todas las tribus árabes y descendieron de Abraham a través de Agar, su sierva egipcia. Entonces, la realidad que actualmente se vive es que muchos árabes y hebreos no aceptan, aunque les parezca difícil de comprender, que el Señor a través de los pueblos desarrolla sus planes y propósitos. En el versículo 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz. La sociedad edomita, en su base estructural, tenía jefes en cada familia. Se enseñorearon del pueblo y tomaron toda autoridad, dándole paso a la nobleza dentro de los edomitas, y allí saltaron a la monarquía, puesto que hubieron reyes en este pueblo, es decir, Esaú tuvo reyes mucho antes que Israel los tuviera, y adoptaron esta forma de gobierno monárquico. Fue cuando Israel le pedía a Samuel, el profeta, un rey para que lo juzgara, y pudiera considerarse que estaban fijándose de estos hermanos edomitas. Entonces, podemos concluir que este pueblo tiene una ideología, o mejor dicho, una genealogía rechazada, obviamente su ideología también, que aún con todo y el Señor los bendijo, porque el Señor, recuerden que la bendición de Abraham se extendió a través de sus hijos, se extendió a través de Ismael, se extendió a través de Jacob y se extendió a través de Saúl. Fueron creciendo cada vez más, una generación que no se detuvo. Pero a pesar de sus errores, lamentándolo mucho, engrandeció su orgullo y escogió una vida lejos de Dios. Podemos apreciar con el pasar del tiempo que los edomitas siguieron mezclándose con diferentes culturas y pueblos, donde incluso llegaron a Israel y llegaron a ser judíos, pero renunciaron a estas costumbres y siguieron esparciéndose, dando así a existir a diferentes culturas a lo largo de la historia, las cuales, entre las que más resalta, es la influencia romana en las tierras israelitas. En esa época,
eran edomitas, los que fueron convertidos al judaísmo y luego fueron posicionados en altos cargos en Roma. Muchos años después de eso, en el año 490 aproximadamente, Constantino realiza una mezcla de estas creencias de dioses romanos con la creencia de los judíos, dando así lugar al nacimiento de esta Iglesia Apostólica Romana. Estos que actualmente siguen rigiendo como si fueran césares de la época. Ustedes saben a quiénes me refiero. Esta es sin duda una parte de un estudio que puede extenderse hasta la actualidad, tocando temas bastante fuertes en el sentido político y social de la humanidad. Pero sin antes dejar de resaltar que esta descendencia creció y se extendió por el mundo. Pero también la descendencia de Jacob, que hoy en día está más fuerte cada día. Las raíces hebreas han tomado mucha fuerza y ambas casas, Judá y Efraín, siguen reconociendo su identidad dentro de la cultura del reino. El Señor está llamando sin descanso a este remanente, pero no podemos dejar de empaparnos de más conocimiento de la Torah, aferrarnos a Yeshua, que nos entregó la herencia por medio del sacrificio en el madero. Y debemos proclamar que su remanente será cada vez más grande entre las naciones y que cada pueblo pueda reconocer que Jehová es el Rey de todas las naciones de la tierra. Que reconozcan las buenas nuevas de salvación. Proclamamos que ese remanente sale del engaño, que ha sido sumergido y que las vendas de ceguera espiritual que ha tenido el pueblo se caen ahora mismo y abren sus ojos espirituales, reconociendo su identidad como hijos de Dios, reconociendo a nuestro Elohim, aceptando a Yeshua HaMashiach como Salvador de nuestras vidas. Amén y amén.